arquitectos romanos, siguiendo la divisa recogida por Vitruvio en sus 10 libros de arquitectura, dedicados al emperador Augusto, buscaron por encima de todo la venustas, firmitas y utilitas, es decir, la belleza, la solidez y la utilidad social de sus edificios. Por eso dedicaron tanta atención a la casa, a los edificios civiles, como las basílicas, termas, teatros y anfiteatros, a las obras públicas como calzadas, puentes, pantanos y acueductos, además de una amplia arquitectura conmemorativa que tiene en los arcos de triunfo la imagen más conocida. La propia ciudad estuvo sometida a un plano de racionalidad geométrica presidido por el foro, que actuaba a modo de plaza mayor, reuniendo en su entorno al templo, la basílica y el mercado, y dejando amplias y regulares manzanas para las casas que se desarrollaron en torno al atrio y un peristilo a la griega con sus jardines. Distinto fue el caso de la ciudad de Roma, que creció de un modo desordenado y a la par monumental, mientras que todas sus colonias, repartidas por el imperio, guardaban un ejemplar orden urbano. Una de sus 7 colinas, la del Palatino, albergó los palacios imperiales, teniendo a sus pies el Circo Máximo y a la espalda el Coliseo, construido sobre el lago artificial ideado por Nerón para su Domus Aurea. Las monumentales ruinas de los edificios termales, los foros imperiales, la Basílica de Magencio y otras tantas construcciones portentosas, hoy caídas, siguen produciendo estupor y admiración hacia lo que llegó a ser esta ciudad. De toda la arquitectura monumental de Roma, perteneciente a la época del Imperio, solo nos ha llegado un edificio completo, a pesar de la dificultad de conocer su origen cierto y de su posterior conversión en iglesia cristiana: el Panteón. La obra fue comenzada por Agripa en el 3er año de su consulado, como dice la inscripción de su fachada, pero la obra, tal y como la conocemos hoy, especialmente el gran cuerpo cilíndrico, bajo una bóveda hemiesférica, data de la época de Adriano. El emperador filósofo debió de utilizar para esta obra los servicios de su arquitecto Apolodoro de Damasco y se levantaría entre los años 115 y 127. Detrás de la fachada columnaria, que recuerda la de un templo adintelado griego, con un frontón triangular que teóricamente debía corresponder a una cubierta a 2 aguas, lo que realmente aparece es un cuerpo cilíndrico, autónomo, de un diámetro de unos 43 metros, que es la misma medida que alcanza la altura de su bóveda. Esta, en su interior, deja visibles los casetones decrecientes que se abren entre las líneas de meridianos y paralelos, hasta dejar en lo alto un óculo abierto, siendo este el único hueco que se abre al exterior para dejar pasar la luz del sol. En este punto debe recordarse la posible significación del Panteón como una representación del universo, donde la bóveda construida sería una representación de la bóveda celeste, a la que se sumarían otra serie de significados posibles que hacen aumentar más, si cabe, el interés del Panteón de Roma. Nunca, como hasta entonces, la técnica constructiva a base de ladrillo y hormigón había permitido cubrir un espacio tan amplio, 1.520 metros cuadrados, sin apoyos intermedios, resultando su interior de una diafanidad que conmueve y sobrecoge. Hay en él algo de inmortal por encima de la contingencia humana, y por eso recibió los restos de hombres que, como los de Rafael, no tenían cabida en otro lugar, sumando a la inmortalidad del edificio la fama imperecedera del artista. Bajo el Imperio, se inició un giro hacia el retrato idealizado,
de suave modelado, del que son buenos ejemplos los retratos del emperador Augusto, al que se rindió culto público como Pontifex Maximus, al igual que a todos sus sucesores, de tal manera que el retrato imperial se convirtió en la espina dorsal de la escultura romana. A través de sus rostros y de los de sus mujeres se ve cambiar la moda en el peinado de estas o en las barbas de aquellos, conociendo momentos de aproximación o lejanía respecto a una concepción real o idealista del retrato oficial que, como propaganda política, se extendió por todo el imperio. En relación con el relieve, la escultura romana alcanzó su más alta cota con los relieves que visten exteriormente el Ara Pacis, obra singular de los años de Augusto, y sin duda influida por el arte griego de Fidias, y muy concretamente por la procesión de las Panateneas del Partenón, en la serie de sacerdotes y hombres togados que desfilan hacia el altar de la paz. Por otra parte, la columna trajana ofrece una solución original al desarrollar en espiral, con un sentido narrativo e histórico, las campañas militares de Trajano en las fronteras del imperio, dejándonos muchos datos del mayor interés por la minuciosidad descriptiva de todas sus escenas. La pintura en Roma. A pesar de su antigüedad, más de 2000 años, la pintura romana, heredera de la griega, poseía una técnica extremadamente depurada y representaba todo tipo de temas con una maestría que aún hoy nos maravilla. Y es que ya desde los tiempos de César llegaban a Roma pinturas griegas que habían sido arrancadas de las paredes en su Grecia original para decorar los muros romanos. Esta es precisamente una de las razones por las que apenas se conservan en la actualidad pinturas murales griegas. Hemos de saber que la pintura en Roma tenía una finalidad práctica: decorar los palacios y las casas de las clases más pudientes. Los artistas de las ciudades romanas pintaban sobre las paredes de las habitaciones de las casas mediante la técnica del fresco. A veces, hasta 7 capas de enyesado se aplicaban sobre la pared antes de aplicar la capa de las pinturas, para lo que se usaban cal y jabón de cera que avivaba los colores. Los romanos desarrollaron también la pintura sobre tabla. Usaban en sus obras colores muy vivos y variados, destacando el blanco, el rojo y el amarillo, aunque a veces también se utilizaron verdes, azules y violetas. Los colores se aplicaban mezclados con agua y a veces con cola. Existían pinturas de género decorativo que empleaban en vajillas y también en muros, y un género histórico y mitológico utilizado en las representaciones de los cuadros murales. Se plasmaron con carácter decorativo sobre mural paisajes, caricaturas, retratos o cuadros costumbristas. Para la pintura mural usaban la técnica del fresco, aunque parece ser que en ocasiones usaban técnicas mixtas. Para la pintura sobre tabla se usaban, sin embargo, las técnicas al temple y la encáustica. Al parecer tenían mayor prestigio los artistas que pintaban sobre tabla respecto a sus colegas pintores corrientes, considerados como meros artesanos. Se ha encontrado una excelente colección de retratos sobre tabla en la región del Egipto romano, realizados para ser colocados sobre las momias de los difuntos. Hemos de decir que una de las características más importantes de la pintura romana era que en numerosas ocasiones se conseguía plasmar la sensación de la perspectiva, perdida más tarde y redescubierta siglos después en el Renacimiento. Pocos ejemplos de pintura romana nos han llegado, pues la conservación de las pinturas, por razones obvias, es muy compleja. Sin embargo, existen varios ejemplos donde la diosa de la fortuna nos ha favorecido. Son los casos de las ciudades de Pompeya, Herculano y Stavia, sepultadas por el Vesubio en la erupción del año 79, y que gracias a este extraordinario evento geológico, sus pinturas se han conservado después de 20 siglos, extraordinariamente en buenas condiciones.
Otro caso asombroso es el de la Domus Aurea de Nerón, en Roma. Fue enterrada para construir las termas sobre ella y, siglos después, al excavarlas, se han revelado sus frescos de una belleza increíble. Los artistas romanos abarcaban todas las materias, desde escenas cotidianas hasta mitológicas, pasando por paisajes, escenas bélicas, eróticas o incluso cómicas. En otras ocasiones se empleaba la pintura para realizar simulaciones de mármoles, de arquitecturas, de cuadros colgados o incluso de jardines imaginarios. Curiosamente, al liberalizarse las costumbres en el Imperio Romano, se hizo posible la abundancia del desnudo, tanto femenino como masculino. Se llegaron incluso a realizar escenas de explícito contenido sexual sin disimulos. Estas obras servían para decorar lugares de esparcimiento como los lupanares, que hoy conocemos como prostíbulos, de la ciudad de Pompeya. No podemos olvidar, al analizar el arte pictórico romano, la técnica del mosaico, que no se limitaba solamente a la decoración de pavimentos, sino que se exponía en cuadros propiamente dichos que lucían en numerosas paredes de las villas romanas. Los romanos construían los mosaicos con pequeñas piezas llamadas teselas, unas piezas de forma cúbica hechas de roca calcárea, de material de vidrio o incluso de cerámica, muy cuidadas y de diversos tamaños. El artista las disponía sobre la superficie como si de un puzzle se tratase, distribuyéndolas por su color y su forma y aglomerándolas después con cemento para formar la forma definitiva.